volvemos. Cuando hablamos de lineal, ya saben, múltiples imágenes radiopacas, lineales, distribuidas ya sea central o periférica, ya sean finas o gruesas, ya sean difusas, ¿ok? Reticular o lineal, son sinónimos. Las nodulares son micropuntos, o sea, son múltiples puntos de pequeño diámetro. Recuerden que esa es la diferencia con las lesiones nodulares propiamente dichas, porque las lesiones micronodulares son menores, o sea, alcanzan milímetros, o sea, son muy pequeñas. En ese caso, se ven así, como puntiagudas. Y cuando hablamos del patrón retículo nodular, es la combinación del reticular con el nodular. Y por lo tanto, vamos a tener un patrón mixto, es decir, tanto rayas como puntos. Ahora tenemos este que está por acá, aislado, que me parece que es uno de los patrones. Ya aquí estos son mucho más agresivos, muy poco frecuente de observar, afortunadamente, y son las famosas fibrosis quística, fibrosis pulmonares en estadio final, que simulan la forma de un panal de abeja. Incluso se denomina por su nombre panalización. Entonces, bueno, eso es algo que se los explico a grosso modo para que lo tengan en cuenta de forma resumida. Vámonos entonces a las lesiones de infiltrativas difusas. Ok, vamos a empezar hablando del patrón miliar. Patrón miliar o micronodular se define como lesiones nodulares redondeadas inferiores a 10 milímetros de diámetro. Fíjense la importancia. Menores de 1 centímetro o de 10 milímetros. Cuando eso ocurre, a veces el ojo no las puede detectar porque son tan pequeñas. Si yo hablo menos de 10 milímetros de diámetro, estoy hablando de que un micronodular puede alcanzar o puede tener 1 milímetro. 1 milímetro es menos de 10 milímetros. Imagínense. Y ya 1 milímetro de por sí 5 milímetros es difícil detectarlo. Imagínense que tenga nada más 1 milímetro. Va a ser muy complejo y a veces se requiere en lo que se de vaya aquí con mucha fuerza, ahora también lo quiero, cuidado para cometer un tamaño por radio, un certificado radiológicamente a ver todo tipo de versión de agarrar patulares, no se ve así le dice, la vaya aquí se su mano, va a ser muy largo. Y si se va a pasar más difícil, ni siquiera con el soporte de último iPhone, debe haber familia, por si quiere avanzar programas médicos certificados tal, incluidas de uniformes por en pulmonar, uniforme emergente entre un par de oro, no, bastante, nada, vamos a verlo aquí. Ahora, la materia de familia, la tuberculosis, la debilidad, regalarle un becuciente, durante hace años, no tiene activo, entonces que las puede ser tuberculosis, esa sensitiva. También opera estas expectantes, y de las de meoma que produce de ticores en cientos, donde se sospecha, donde se confirma ya directamente ya, no, que la no en el ojo, puede estar en la piel, en diferentes bus parones miliares a nivel pulmonar, porque ahí se oculta una como esterosis secundaria, pacientes micóticos. Ya estos son pacientes inmunodeprimidos que también son un patrón. Cuando hay un familiar de medio es una cosa similar. Eso no está. Ahora bien, muchas veces que preguntan nada, eso está negado por todos lados. Entonces ellos me han solo bien preguntas. El paciente está bajo ingeniería, trabajo con estados, respiramos y hacen algo que se llama neumocosis o silicosis. También se puede hacer. No tan bajo en un sitio. Sea varios, esencia de excedente, en muchos sitios, luego después ya que le comienzas a ir que sospechar que se trate de un médico. ¿Por qué no? Pues sencillamente que el paciente tuvo una infección, una y esa tranquilidad. Tantas veces son inmunosuprimidos, no necesariamente SIDA, puede ser por otra cosa. Hay que tratar en ese caso linfomas, hay que dosis, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, otras causas realmente consideradas de células alveolares, hemorragia para acción post-traduccional, nada de eso he visto. Pero está descrito así también en la nomenclatura, en la literatura, que también puede haber pacientes que se presenten así, así que yo no menosprecio ningún otro tipo de causa, pero son muy poco frecuentes. Ahora bien, un diagnóstico claro, hay que recordar que es la tuberculosis miliar. Esto se puede leer muy por encima, de igual manera les van a disfrutar de la presentación en vivo y de las láminas para que lo lean con calma, no es más que la diseminación hematógena de la TB. Puede estar en asociación o no con una meningitis tuberculosa, las lesiones nodulares, esto era lo que les comentaba, 1 milímetro, a veces suele ser bastante difícil de observar, se distribuyen uniformemente, eso ya también ustedes vieron cómo en el campo pulmonar están bastante organizadas y complexitadas, derrames pleurales, y tal cual como aquí ven, incluso no se
con el acercamiento propio para verlas, porque si no, probablemente no lo distinguimos. Mi tipo que indudablemente, como solo el izquierdo orienta a un patrón de tipo micronodular. Hay veces donde no tenemos ningún contexto, o sea, es idiopático, que dices, mira, o sea, descartamos todas las causas del paciente, o nos está mintiendo el paciente, o el clínico no interrogó bien, o hay algo que está por allí que no sabemos, o hubo una falla técnica, miles de cosas pueden ocurrir. Cuando eso ocurre, que también puede pasar, debemos colocar en el diagnóstico que se trata de un infiltrado intersticial de tipo micronodular distribuido uniformemente de forma difusa bilateral. Listo. A la saco clínica no me gusta colocarlo porque eso es una muletilla, por cierto, de muy mal gusto. Pero siempre es importante colocar lo que estamos viendo en el contexto que no tengamos información clínica. Ok. Recuerden que cualquier duda la pueden ir colocando en el chat de comentarios, que con gusto al finalizar la clase se las respondo. Ya estamos llegando al fin. Bueno, también hay hallazgos propios de silicosis. Cuando hablamos de silicosis nos referimos principalmente a aquellos pacientes que han aspirado durante muchos años el polvo que contiene sílice. Entonces, cuando eso pasa, generalmente se forma de pequeña acronodular. Aquí unas lesiones multipolares son lesiones de tipo intestino apuntadas en flecha negra que calcificadas. Entonces, no son más que a veces los ganglios que clasifican a lesiones propias micronodulares. Cuando nos preguntamos a este paciente su antecedente de exposición al sílice, pues ya ahí hacemos el diagnóstico. Tiene el patrón de tipo lineal. Cuando se caracteriza el patrón de tipo lineal o rayas, eso se lo mostré en varias imágenes y ahorita lo vamos a repasar, son los famosos patrón septal. Cuando yo veo esas lesiones, muchas veces yo lo concluyo así. A veces veo las lesiones infiltrativas intersticial reticular, porque recuerden que ese es también un sinónimo, pero me gusta también decirle que es un patrón septal. Muchas veces las densidades suelen ser lineales no septales. Ahora bien, no más que está acá. Líneas de Kerr ayudan al diagnóstico, son patognomónicas, pero el hecho que no se vean o no se encuentren no descarta el patrón lineal. ¿Cómo es eso? Bueno, el patrón septal, el nombre septal se debe a sencillamente un efecto a nivel de los septos. Acuérdense que cuando estudiamos, cuando comenzamos a dar la clase, les hablé de que habían septos peribroncovasculares, que habían septos intralobulillares, interlobulillares y subpleurales, ¿verdad? Bueno, todos esos septos se pueden engrosar y cuando se engrosan, generalmente los biliares, es decir, los que están entre el lobulillo pulmonar secundario y el otro lobulillo pulmonar secundario, entre ellos dos, puede haber ese engrosamiento y es ahí donde se forman las famosas líneas de Kerr. Apicales, apréndase esta mnemotecnia, su nombre, las líneas que le llevan el nombre de tipo A y tipo B, pero el nombre A y B, o sea, las letras A y B, son sencillamente puestas allí por seguir una secuencia. Incluso ya hay líneas de Kelly tipo C. Pero como mnemotecnia, para que se acuerden, la A yo la asocio con apical y la B la asocio con basal. Entonces, podemos decir que sean oblicuas, son lineales, todo lo que ustedes quieran ver. Y en clase hablamos de líneas de qué tipo B. Esos son los dos tipos de líneas que va a conseguir. Son líneas de 6 centímetros y se caracteriza la dirección hacia el ilio pulmonar. Eso es lo más importante. Aquí tenemos varios ejemplos que están hacia el pulmón del ilio, ¿verdad? Pueden medir muchos centímetros de diámetro, así como pueden ser pocos. A veces son difíciles de distinguir. Otras que le distinguir un patrón reticular de un bajo, porque muchas veces decimos, mira, no hacen las estructuras vasculares. No, las estructuras vasculares tienen un comportamiento típico que se respeta. ¿Por qué? Porque siempre es un patrón, por eso se denomina patrón, porque siempre son iguales. Las estructuras vasculares suelen ser más gruesas desde las regiones centrales, es decir, desde el ilio, y se van haciendo más delgadas a medida que se van acercando hacia la periferia. Ese es el primer hallazgo típico de un patrón vascular. Lo segundo es que suelen ser dicotómicas. Cuando yo hablo de ese término, me hago referencia a que se separan y cada vez que se van separando van formando otra separación cada vez más pequeña. Es como las ramas de un árbol. Igual,
ustedes ven que es una rama única, dentro de esa rama va formándose otra rama cada vez más pequeña, se va dividiendo, luego se va subdividiendo, luego se va subdividiendo y así sucesivamente hasta que crean unas más chiquiticas que las primeras. Eso es un patrón arboriforme propio de las estructuras vasculares, ¿ok? En el patrón intersticial no se ven así, los patrones intersticiales son por lo general como ver, es decir, imágenes reticulares, lineales, que mantienen un mismo grosor en toda su extensión, que no dividen, que no respetan más hacia la y menos gruesas hacia la periferia, no, incluso aquí pueden ser más gruesas hacia la periferia y menos gruesas hacia la región central, porque son engrosamientos septales y por lo tanto se denominan así como patrón septal propio del engrosamiento interlobulillar, es decir, entre cada uno de los lobulillos pulmonares secundarios, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, las líneas de Kerley tipo B son horizontales y están hacia las bases. Suelen ser más cortas, son horizontales pero más corticas, por decir, y están sujetas hacia la convexidad de las bases. En ese caso, igual que sea unilateral o bilateral, no da importancia, porque igual sigue siendo una línea tipo B. El patrón Kerley se observa. Es importante que yo siempre les haga un acercamiento, un zoom, porque sin el zoom no las voy a poder ver. Fíjense que 2 centímetros, a veces menos. Entonces es bastante complicado desde un principio las Kerley tipo E. Pero cuando vean, eso es un patrón de tipo intersticial, reticular, hasta que se muestre lo contrario. Entonces, causas importantes de esas líneas de Kerley, tipo A o tipo B, edema pulmonar, casi siempre, sobrehidratación y intoxicación por orina, pero principalmente el edema de pulmón, ese es el principal. Otras causas, descarté edema pulmonar, neumoconiosis. Hay que preguntar al paciente si ha tenido antecedentes laborales propios de inhalación de un tipo de polvo, menos persistente, un sea bronquiolar, sea comportado solamente como un patrón reticular, es muy raro. Siempre hay o un tumor primario en el pulmón o una MT o etc. Pero también existe incluso una compañera hace mucho tiempo había presentado también un patrón reticular, pero el antecedente de ella era un linfedema. Había un linfedema ya pulmonar diagnosticado por su neumonólogo tratante. Entonces, en ese patrón yo lo recuerdo mucho porque era un patrón igual con full líneas de Kerley tipo B, y ahora que aquí veo menos persistente está entre la lista de mercado la linfangiectasia. Entonces, en ese caso, ese era su causa. Ok, el edema pulmonar. Sabemos acá la diferencia, escape de líquido y componentes celulares al espacio intersticial, en los casos más severos al alveolo, y ese es cuando el compromiso es de tipo alveolo intersticial, ¿ok? Un acúmulo de septos alveolares. Si se podrán dar cuenta, el septo intersticial prácticamente es el culpable aquí, porque es allí donde se acumula la mayoría de los casos. En el siempre vean, esos artículos se les olvida, que son más frecuentes, pero nos alarma el tamaño de la bomba cardíaca. Miren aquí, prácticamente ya a punto de explotar, este corazón está completamente cardiomegálico, y en esos casos de ICC descompensada o de algún tipo de fallo cardíaco propio de bomba, ocurre por edema de tipo hidrostático. Entonces, cuando eso ocurre, generalmente hay que sospechar en las transitorias o agudas, que es el edema pulmonar hidrostático. Muchas veces son pacientes que se acompañan de un marcador. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tiene su antecedente propio cardíaco, y bueno, en ese caso de esos pacientes podemos ver estas líneas de Kerley tipo B que están presentes también y que pueden orientarnos al diagnóstico. La asbestosis, bueno, con respecto a la asbestosis, a veces es muy poco frecuente que yo diga que se trata de lesiones por asbestosis. Si no tengo la clínica del paciente y no tengo los antecedentes propios, pues muy rara vez vamos a llegar a este diagnóstico. Pero de todas maneras hay algo radiológico que pueden estar presentes y nos puede orientar a decir que el paciente tiene una exposición al asbesto. Entonces, tales como formación de placas pleurales, pleural difuso, transiciones y presencia de derrame pleural. Todo esto asociado a un patrón intersticial. Toda que está prácticamente ocupando todo lo que sería el segmento apical
del lóbulo superior derecho. Y también hay fibrosis intersticial propio de las líneas de Kerley, tipo unas secciones hacia la periferia. En este caso, también hay máquinas que están hacia la superficie pulmonar propias de las placas pleurales. Las placas pleurales pueden terminar en el aire. Ok, ahora vamos al panal de abeja o el panal de miel. No son más que la presencia de quistes de pequeño tamaño. Siempre hay que recordar o memorizar que los quistes son porque hay destrucción del parénquima y queda un espacio aéreo ahí vacío que no tiene ningún tipo de analidad. Entonces, en este caso, hay que recordar que hasta 1 centímetro de diámetro son los quistes. Recuerden que estos son quistes de aire, son quistes aéreos. Cuando yo hablo de quistes, por lo general todo el mundo se le viene a la mente que son quistes líquidos. Pues no, cuando hablamos de pulmón pueden haber quistes aéreos. Son más o menos uniformes, redondeados u ovales, lo que se denomina el pulmón en estadio final. Está acompañado de una serie de cosas, engrosamiento pleural, puede haber patrones reticulares, puede haber incluso hasta neumotórax, atelectasias, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo son las imágenes? Bueno, primero que nada, conocer que la causa más frecuente es la fibrosis intersticial y que menos frecuentes, casi siempre, o sea, ya todos los pacientes que yo he visto con panalizaciones son ya por fibrosis pulmonares conocidas, ¿ok? Esto de drogas, neumonías lipoideas, esclerosis, nunca he visto ningún tipo de paciente que cruce con una panalización por consumo de heroína, por ponerles un ejemplo, pero también eso es necesario y aquí se los traigo entre las listas porque también lo deben descartar. Y bueno, así tal cual, miren acá cómo se aprecia un patrón de panalización, destrucción pulmonar. Miren todos los quistes son estas radiopacuis de los segmentos superiores y superior de ellos, pulmen, língula izquierda, podemos este tipo de lesiones que no solamente son destrucción tipo A, es decir, que es un patrón exagerado, es un patrón retículo nodular acompañado de destrucción pulmonar por quistes aéreos que nos menciona, nos hace recordar la panalización. Ahora bien, ya casi para finalizar nos quedan tenemos el patrón retículo nodular, pues existe de tantos puntos corales, es un patrón mixto y pueden encontrarlo en sarcoidosis. Con sinceridad, hay muchas veces donde he visto patrones reticulonodulares y se niegan todas las causas, pero cuando llego a la parte de neumoconiosis es donde el paciente, y ahí donde me orienta más a que se trate de un proceso por neumoconiosis. Entonces allí la mayoría de los pacientes, al menos los que he visto, se comportan así, famoso patrón reticulonodular. Fíjense con toallas, esta manera de usar, son los lóbulos pulmonares, aquí ninguno se escapa, y en un paciente ya que es neumoconiosis. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de esta clase. Disculpen lo largo, es bastante importante conocerla y por eso, bueno, uno tiene que tomarse a veces el tiempo de hacerlo con bastante precisión y que puedan reconocer todos los patrones. De igual manera, bueno, agradecerles a todos. Acá están los residentes del posgrado de radiodiagnóstico del Arturo Michelena. También tenemos los residentes de medicina interna, algunos que otros especialistas y bueno, parte también de nuestros médicos que hoy en día deciden actualizarse más en este mundo de la rayo X de tórax. Y bueno, ya saben que todas las clases van a quedar grabadas, van a ser subidas por la plataforma virtual de Classroom. Allí se las voy a dejar. Van a ver, yo creo que ya después de la tercera clase vamos a tener un foro chat o una mentoría, tengo que revisar, para que entonces también nos acompañen en ese aspecto. Bueno, espero se encuentren bien, tengan feliz tarde, se cuidan y bueno, ha sido un honor pues para mí impartirles las clases en la noche de hoy. Saludos para todos.